La primera clave es entender algo que muchas personas pasan por alto durante años. El valor que el mundo percibe en ti siempre comienza con el valor que tú percibes dentro de ti mismo. No empieza afuera, empieza adentro. Porque la mente humana funciona como un espejo invisible. Las personas no responden solamente a lo que dices, responden a la energía con la que caminas, a la forma en que te presentas, a la manera en que permites que te traten. Thoughtful, y aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo perciben. Hay personas que entran en una habitación y sin decir una palabra, ya transmiten respeto. No porque sean famosas, no porque tengan dinero, sino porque hay una seguridad tranquila en su manera de estar. Confident, no están buscando aprobación, no están tratando de impresionar a nadie, simplemente saben quiénes son. Y cuando alguien sabe quién es, el mundo lo siente. El problema es que muchas personas han aprendido lo contrario. Han aprendido a dudar de sí mismas, a compararse constantemente, a sentir que siempre deben demostrar algo para ser aceptadas. Entonces empiezan a comportarse como si fueran una opción más en la vida de los demás. Esperan mensajes que no llegan, aceptan excusas que no convencen, toleran actitudes que en el fondo saben que no merecen. No porque quieran, sino porque temen perder a alguien. Pero escucha esto con atención, cuando el miedo a perder a alguien es más grande que el respeto por ti mismo, el valor que proyectas disminuye inmediatamente. La psicología humana es muy clara en esto. Las personas tienden a respetar más a quienes se respetan a sí mismos. Y no hablo de arrogancia, porque la arrogancia nace de la inseguridad. Hablo de una dignidad silenciosa, de una calma interior que dice, yo sé lo que valgo, incluso si alguien más todavía no lo ha descubierto. Cuando una persona entiende su valor, su comportamiento cambia sin necesidad de actuar. Ya no ruega atención, ya no compite por cariño, ya no acepta el papel secundario en su propia historia. Empieza a caminar de otra manera, a hablar con más claridad, a elegir mejor a las personas que permite cerca de su vida. Y lo interesante es que este cambio no requiere palabras dramáticas ni confrontaciones constantes. Muchas veces se nota en pequeños detalles. En la forma en que alguien deja de responder inmediatamente a todo. En la forma en que ya no justifica lo injustificable. En la forma en que empieza a invertir tiempo en su crecimiento, en su paz, en su propósito. Porque alguien que reconoce su valor entiende algo fundamental. No necesita convencer a todo el mundo de su importancia. Un lujo no se promociona desesperadamente. Un lujo simplemente existe, y quien lo reconoce lo aprecia. Cuando empiezas a verte a ti mismo de esa manera, algo curioso ocurre. Las dinámicas cambian. Las personas que solo buscaban tu disponibilidad constante empiezan a alejarse, pero las personas que valoran tu presencia empiezan a acercarse con más respeto. No porque hayas cambiado tu esencia, sino porque ahora estás mostrando tu valor con claridad. Y aquí está el punto más importante de esta clave. Nadie puede tratarte como un lujo si tú te sigues tratando como una opción. El día que entiendas esto profundamente, no necesitarás demostrar nada. Solo necesitarás recordar quién eres. Hay algo en la mente humana que funciona casi como una ley invisible. Tendemos a valorar más aquello que no está disponible todo el tiempo. No porque seamos egoístas, sino porque nuestro cerebro interpreta la escasez como señal de valor. Cuando algo es raro, limitado o difícil de obtener, automáticamente lo percibimos como más importante. Y esta misma lógica, aunque a veces no nos guste admitirlo, también se aplica a las relaciones humanas. Muchas personas creen que para ser queridas deben estar siempre disponibles. Piensan que decir sí a todo, responder de inmediato, acomodar su tiempo a los demás y sacrificar sus propios planes es una muestra de cariño. Creen que así demostrarán lealtad, compromiso o interés. Pero psicológicamente ocurre algo diferente. Cuando tu presencia está disponible en cualquier momento, sin límites y sin condiciones, tu valor percibido empieza a disminuir. Imagina algo muy simple. El agua es indispensable para vivir, pero porque es abundante en muchos lugares, la mayoría de las personas no piensa en ella como algo valioso todos los días. En cambio, un diamante, que no es necesario para sobrevivir, es considerado un lujo. ¿Por qué? Porque es escaso. En la vida ocurre algo parecido. Cuando una persona está siempre lista para aparecer, siempre dispuesta a cancelar sus propios planes por otros, siempre esperando que alguien más decida cuándo verla, sin darse cuenta empieza a comunicar un mensaje silencioso.
Mi tiempo no es tan importante. Pero tu tiempo es lo más valioso que tienes. El dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden volver, pero el tiempo nunca regresa. Cada minuto que entregas es un pedazo de tu vida. Y cuando alguien entiende esto profundamente, comienza a tratar su tiempo con más respeto. Esto no significa volverte frío, distante o inaccesible. No se trata de jugar juegos emocionales ni de manipular a las personas. Se trata de construir una vida tan llena de propósito, metas y crecimiento que tu tiempo naturalmente se vuelve valioso. Una persona que tiene proyectos, disciplina, aprendizaje constante y sueños claros no puede estar disponible para todo el mundo en todo momento. No porque no quiera, sino porque está construyendo algo. Y cuando alguien vive así, ocurre algo interesante. Su presencia se vuelve más significativa. Cuando aparece, realmente está presente. Cuando comparte tiempo, ese tiempo tiene calidad. Y las personas comienzan a percibirlo de una manera diferente. La disponibilidad excesiva muchas veces nace del miedo. Miedo a que si dices no, alguien se vaya. Miedo a que si no respondes rápido, alguien pierda interés. Miedo a que si no estás siempre ahí, alguien encuentre a otra persona. Pero cuando tomas decisiones desde el miedo, inevitablemente sacrificas tu propio valor. Las personas que son vistas como un lujo no viven con esa mentalidad. Ellas entienden que no pueden ser todo para todos. Entienden que su energía, su atención y su tiempo son recursos limitados que deben ser invertidos con sabiduría. Por eso empiezan a priorizar. Priorizar su crecimiento, su paz mental, su propósito y las relaciones que realmente aportan algo positivo a su vida. Y cuando alguien aprende a priorizarse a sí mismo de manera sana, el mundo comienza a percibirlo con otros ojos. De repente, ya no eres la persona que siempre espera. Eres la persona que elige. Ya no eres quien está disponible para cualquier momento. Eres alguien cuya presencia tiene peso. Porque la verdad es muy simple, lo que está siempre disponible se vuelve común, pero lo que se cuida, se administra y se respeta, se convierte en un lujo. Hay una verdad psicológica que muchas personas descubren demasiado tarde: el respeto no se exige con palabras, se establece con límites. Y aunque esta idea parece simple, en la práctica es una de las más difíciles de aplicar, porque poner límites implica algo que a muchos les da miedo: la posibilidad de que alguien se moleste, se aleje o incluso desaparezca de nuestra vida. Desde pequeños nos enseñan a ser amables, a evitar conflictos, a agradar a los demás. Y eso no es algo negativo. La empatía y la consideración son cualidades valiosas. El problema aparece cuando, en nombre de esa amabilidad, comenzamos a permitir cosas que en el fondo sabemos que no están bien. Comentarios que cruzan la línea del respeto. Promesas que nunca se cumplen. Cancelaciones de último momento que se repiten una y otra vez. Silencios que duran días cuando alguien decide aparecer solo cuando le conviene. Muchas personas soportan estas situaciones porque creen que tener paciencia es una forma de amor, o porque piensan que confrontar el problema podría arruinar la relación. Entonces callan, justifican, esperan que la otra persona cambie por sí sola. Pero mientras esperan, algo ocurre silenciosamente: están enseñando a los demás cómo tratarlos. Las relaciones humanas funcionan como un sistema de aprendizaje. Cada acción que toleras, cada actitud que aceptas, cada falta de respeto que ignoras se convierte en una señal para la otra persona. Y esa señal dice algo muy claro: esto está permitido. Por eso los límites son tan importantes. No porque quieras controlar a los demás, sino porque necesitas proteger tu dignidad. Un límite no es un ataque, no es una agresión, no es una declaración de guerra. Un límite es una línea clara que dice: hasta aquí es saludable para mí, más allá de esto ya no lo es. Las personas que no ponen límites suelen vivir con una frustración constante. Sienten que dan mucho y reciben poco. Sienten que siempre son los que comprenden, los que esperan, los que perdonan. Y aunque nadie lo dice abiertamente, en el fondo hay una sensación de injusticia que crece con el tiempo. Pero lo interesante es que cuando alguien finalmente decide establecer límites, algo cambia de inmediato. Al principio puede ser incómodo. Puede haber sorpresa, resistencia o incluso críticas. Algunas personas dirán que estás exagerando, que estás cambiando o que ahora eres diferente.
Pero muchas veces lo que realmente ocurre es que por primera vez estás mostrando una versión más honesta de ti mismo. Los límites no alejan a las personas correctas. En realidad hacen lo contrario. Filtran. Separan a quienes solo estaban cómodos con tu silencio de quienes realmente respetan tu presencia. Cuando una persona aprende a decir con calma y claridad, esto no lo acepto, su energía cambia. Ya no se mueve desde el miedo a perder, sino desde el respeto a sí mismo. Y esa diferencia es poderosa. Porque alguien que se respeta transmite algo que no necesita explicaciones largas. Transmite estabilidad. Transmite dignidad. Transmite seguridad emocional. Y esas cualidades generan algo muy valioso en cualquier relación humana, confianza. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo en todo, pero cuando ven que eres claro con tus valores, saben exactamente con quién están tratando. Y eso crea una base mucho más sólida que cualquier intento de agradar a todos. Entender esto transforma completamente la manera en que te relacionas con el mundo. Dejas de adaptarte a cualquier comportamiento por miedo a quedarte solo. Empiezas a elegir las relaciones que realmente están alineadas con tu bienestar. Y cuando finalmente comprendes esto, te das cuenta de algo muy poderoso. Quien conoce su valor no necesita levantar la voz para defenderlo, solo necesita marcar el límite. Existe una diferencia muy profunda entre disfrutar la compañía de alguien y depender emocionalmente de esa persona. A primera vista puede parecer lo mismo, porque en ambos casos hay afecto, atención y cercanía. Pero psicológicamente son mundos completamente distintos. Cuando disfrutas la compañía de alguien, compartes desde la libertad. Cuando dependes emocionalmente, te relacionas desde el miedo. Y el miedo cambia completamente la dinámica de cualquier relación. La dependencia emocional aparece cuando una persona empieza a sentir que su tranquilidad, su felicidad o incluso su valor personal dependen de la atención de alguien más. Entonces comienza a necesitar constantemente señales externas para sentirse bien, un mensaje, una llamada, una respuesta rápida, una confirmación de cariño. Y cuando esas señales no llegan, aparece la ansiedad. Empiezan las dudas, las interpretaciones, la sensación de que algo está mal. Pero aquí hay algo importante que entender. Cuando tu estabilidad emocional depende completamente de otra persona, sin darte cuenta entregas el control de tu paz interior. Las personas perciben esto, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. Perciben cuando alguien necesita demasiado su aprobación. Perciben cuando alguien teme perder su atención. Y aunque parezca contradictorio, esa necesidad excesiva suele disminuir el atractivo psicológico. ¿Por qué? Porque lo que genera admiración y respeto no es la necesidad, es la estabilidad. Las personas que transmiten independencia emocional tienen una energía diferente. No porque sean frías, ni porque no les importe nadie. Al contrario, pueden amar profundamente, pueden cuidar, pueden apoyar. Pero hay algo muy claro en su actitud, su felicidad no depende exclusivamente de la presencia de otra persona. Tienen vida propia. Tienen intereses, proyectos, metas, amistades, aprendizaje, crecimiento. Su identidad no se reduce a una sola relación. Y eso crea un equilibrio muy saludable. Cuando alguien vive así, su presencia se vuelve más ligera, más auténtica. No está intentando controlar la relación, no está vigilando cada detalle, no está interpretando cada silencio como un problema. Está compartiendo desde la tranquilidad. Y paradójicamente, esa tranquilidad genera algo muy poderoso, libertad emocional en la relación. Las relaciones que se construyen desde la dependencia suelen sentirse como presión. Siempre hay una expectativa constante de atención, de respuesta, de validación. En cambio, cuando dos personas se encuentran desde la independencia emocional, la conexión se vuelve más natural. Cada uno elige estar ahí, no porque lo necesite desesperadamente, sino porque lo disfruta. Esto no significa que no haya afecto profundo. Significa que el afecto no nace del vacío, sino de la plenitud. Una persona emocionalmente independiente no vive persiguiendo la atención de nadie. Vive construyendo su vida. Y cuando alguien entra en esa vida, entra para compartir, no para completarla. Ese detalle cambia completamente la percepción que los demás tienen de ti. Porque alguien que tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio propósito, transmite algo muy atractivo, seguridad interior.
y la seguridad interior no necesita demostraciones exageradas. Se nota en la calma con la que alguien vive, en la manera en que toma decisiones, en la tranquilidad con la que enfrenta la posibilidad de que algunas personas se queden y otras se vayan. Porque cuando entiendes tu valor y tienes una vida que te llena, ya no temes tanto perder la atención de alguien. Sabes que tu bienestar no depende de una sola persona. Y cuando alguien deja de perseguir atención, curiosamente comienza a recibir más respeto. Porque las personas pueden apreciar el cariño, pero lo que realmente admiran es la fortaleza emocional. Y esa fortaleza nace cuando entiendes algo fundamental: tu felicidad no es responsabilidad de nadie más. Hay algo que las personas observan mucho más de lo que imaginamos: la coherencia. No solo escuchan lo que decimos, también observan lo que hacemos. Y entre esas dos cosas, palabras y acciones, se construye algo fundamental en cualquier relación humana: la credibilidad. Muchos creen que el respeto se gana con discursos, con promesas o con grandes declaraciones. Pero en la práctica, el respeto nace de algo mucho más simple y mucho más poderoso: la consistencia. Cuando una persona dice algo y luego lo respalda con acciones claras, su presencia comienza a tener peso. No necesita repetirlo muchas veces. No necesita convencer a nadie. La gente simplemente aprende a confiar. La mente humana funciona con patrones. Observamos comportamientos repetidos para decidir si alguien es confiable o no. Si una persona promete algo y lo cumple, si mantiene su palabra incluso cuando es incómodo, si sus decisiones reflejan sus valores, poco a poco se construye una imagen sólida de quién es esa persona. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando alguien dice una cosa y hace otra, algo se rompe silenciosamente. Tal vez no haya una discusión inmediata, tal vez nadie lo confronte directamente, pero la percepción cambia. La confianza comienza a debilitarse. Y esto sucede en muchos aspectos de la vida. Cuando alguien promete llamar y nunca llama. Cuando dice que valora una relación, pero su comportamiento muestra indiferencia. Cuando habla de respeto, pero permite situaciones que claramente no lo reflejan. Cada pequeña incoherencia crea una grieta en la percepción que los demás tienen. Las personas que son vistas como un lujo suelen tener algo en común: su comportamiento es predecible en el mejor sentido de la palabra. Cuando dicen que estarán, están. Cuando dicen que algo es importante para ellos, sus decisiones lo demuestran. No cambian sus principios según la conveniencia del momento. Esa estabilidad genera una sensación muy poderosa en los demás. Genera confianza. Y la confianza es uno de los valores más escasos en las relaciones humanas. En un mundo donde muchas personas dicen mucho pero cumplen poco, alguien que mantiene su palabra se vuelve extraordinario. La coherencia también tiene otra dimensión importante: la coherencia con uno mismo. No solo se trata de cumplir lo que prometes a otros, también se trata de respetar lo que prometes a ti mismo. Cuando dices que vas a mejorar, cuando decides trabajar en tus metas, cuando estableces límites y luego los mantienes, estás construyendo una identidad fuerte. Esa identidad se percibe. No necesita explicaciones largas. Se nota en la manera en que alguien se comporta día tras día. Muchas personas buscan ser valoradas intentando impresionar con palabras, pero olvidan que el verdadero impacto viene de las acciones repetidas con el tiempo. Una sola acción puede ser casualidad. Dos pueden ser coincidencia. Pero cuando algo se repite constantemente, se convierte en carácter. Y el carácter es lo que finalmente define cómo el mundo te percibe. Cuando alguien es coherente, transmite algo que genera tranquilidad en los demás. Las personas saben que no están tratando con alguien impredecible o cambiante. Saben que hay una base firme detrás de sus palabras. Eso hace que su presencia sea diferente. No es alguien que promete mucho para agradar en el momento. Es alguien que habla con intención y actúa con responsabilidad. Y cuando una persona vive de esa manera, su valor deja de depender de lo que dice sobre sí misma. Su valor se demuestra solo, en cada acción, en cada decisión, en cada palabra cumplida. Porque al final, las palabras pueden llamar la atención por un momento, pero solo la coherencia sostiene el respeto con el tiempo. Hay algo que transforma completamente la manera en que el mundo te percibe, y muchas veces no tiene que ver con la apariencia, ni con el dinero, ni siquiera con el talento natural. Tiene que ver con algo mucho más profundo: el crecimiento personal constante. Porque una persona que deja de crecer,
lentamente empieza a volverse común. Pero una persona que nunca deja de aprender, de mejorar y de evolucionar, se convierte en alguien difícil de reemplazar. La mayoría de las personas, después de cierto punto en su vida, entra en una especie de piloto automático. Se acostumbran a lo que ya saben, a lo que ya hacen, a lo que ya son. Los días comienzan a repetirse de la misma manera, las conversaciones se vuelven iguales, las ideas dejan de expandirse. Y aunque no lo noten de inmediato, algo dentro de ellos empieza a estancarse. Pero hay otro tipo de personas. Personas que siempre están buscando crecer un poco más. No necesariamente de manera dramática, no con cambios exagerados, sino con una curiosidad constante por mejorar su mente, su carácter, su disciplina y su forma de ver la vida. Son personas que leen cuando otros solo consumen distracciones. Son personas que reflexionan cuando otros reaccionan. Son personas que trabajan en sí mismas incluso cuando nadie está mirando. Ese tipo de crecimiento tiene un efecto poderoso en la percepción que los demás tienen. Porque cuando alguien está en constante evolución, su presencia aporta algo distinto a cada lugar al que llega. Sus conversaciones tienen profundidad. Sus ideas inspiran. Sus decisiones muestran madurez. Y todo eso crea una sensación de valor. Las personas quieren rodearse de quienes elevan el ambiente. De quienes aportan nuevas perspectivas. De quienes no se quedan atrapados en la queja constante, sino que buscan soluciones, aprendizaje y progreso. El crecimiento personal también tiene otro efecto importante, fortalece la autoestima real. No la autoestima superficial que depende de halagos o aprobación externa, sino una confianza más sólida que nace del esfuerzo propio. Cuando sabes que estás trabajando en ti mismo, cuando sabes que cada año eres una versión un poco mejor que la anterior, comienzas a sentir una seguridad diferente. Esa seguridad no necesita ser anunciada. Se refleja en la forma en que hablas, en la manera en que tomas decisiones, en la tranquilidad con la que enfrentas desafíos. Y las personas perciben eso. En cambio, cuando alguien se queda estancado durante años, su mundo comienza a volverse más pequeño. Sus conversaciones giran alrededor de los mismos problemas, sus ideas se repiten, su perspectiva se limita. Y aunque esa persona pueda ser buena, amable o inteligente, su presencia deja de aportar algo nuevo. Por eso el crecimiento personal no es solo un beneficio individual. También es una forma de enriquecer las relaciones que tienes con los demás. Cuando creces, elevas el nivel de las conversaciones. Cuando aprendes, compartes conocimiento. Cuando desarrollas disciplina, inspiras a otros a hacer lo mismo. Una persona que evoluciona constantemente se convierte en alguien valioso en cualquier entorno. En una amistad, aporta sabiduría. En una relación, aporta estabilidad y visión. En un equipo, aporta progreso. Y lo más interesante es que este tipo de valor no depende de impresionar a nadie. Depende de una decisión silenciosa que se toma todos los días, no quedarse igual. Leer un poco más. Pensar un poco más profundo. Aprender una habilidad nueva. Cuestionar las propias limitaciones. Mejorar la manera de relacionarse con los demás. Pequeños pasos que, con el tiempo, crean una transformación enorme. Porque cuando una persona se compromete con su propio crecimiento, su presencia comienza a tener un impacto natural en el mundo que la rodea. Y cuando alguien se convierte en una persona que siempre está evolucionando, deja de ser fácilmente reemplazable y empieza a ser verdaderamente valioso. Porque quien trabaja constantemente en convertirse en una mejor versión de sí mismo, tarde o temprano deja de ser una opción y se convierte en un privilegio.